Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 9 de julio 2020. Gente común que dejó huella en nuestra serie, estamos en devocional número 26. Un centurión, el impuro que se sentó a la mesa con los héroes de la fe. Estamos en Mateo 8, 5 al 13 y Lucas 7, 1 al 10. Hoy vamos a leer el pasaje de Lucas, esta es la segunda parte. La soberbia y la discriminación entre los pueblos, razas y niveles sociales siempre ha sido parte del ser humano. Sin embargo, en nuestros días existen leyes morales y leyes constitucionales que regulan estas cuestiones. No era así en los tiempos del Señor. El Imperio romano discriminaba a todos los demás pueblos. Los romanos se concebían especiales y se veían como superiores. Todos los demás pueblos eran inferiores en cultura, en capacidad, etc. El asunto es que los judíos también se sabían pueblo de Dios y despreciaban a los romanos, más aún porque odiaban estar bajo su autoridad. Esto nos ayuda a entender lo extraño y a la vez importante que resulta que un centurión buscara al Señor. Consideremos el testimonio de esta vida y su encuentro con el Señor. Veamos la huella de la gracia de Dios en la vida de esta persona. Ahora leamos el texto de Lucas. Ayer leímos el pasaje de Mateo, pero ahora leeremos Lucas. Dice así: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos y de los judíos rogándole que viniese a sanar y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa de los que habían sido enviados, hallaron sano. Al regresar a la casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Lucas 7, del 1 al 10. Esta fue la enseñanza de ayer. Busquemos donde podamos encontrar. Y esta es la enseñanza de hoy. Sometámonos y venzamos nuestra soberbia. Someterse es una palabra a la que a algunas personas les pone de malas. Cuesta mucho trabajo ponerse a disposición de otros. Parece que esto es una natural expresión del egoísmo humano. Una de las cosas interesantes de la historia que ahora estudiamos está en que los centuriones, ellos eran la columna vertebral del sistema militar romano. Eran algo así como un sargento mayor. Bajo su autoridad estaban 100 soldados, de ahí centurión. La mayoría de los centuriones habían logrado su grado, su prestigio, su puesto, después de muchas batallas. Eran héroes de guerra, veteranos, llenos de condecoraciones. Sin embargo, este centurión parece un hombre humilde y dispuesto a someterse a una autoridad superior, la autoridad de Jesús. Aquello que le dijo al Señor Jesucristo: yo también soy hombre bajo autoridad y tengo hombres bajo mi autoridad, está expresando sencillamente su dinámica conocida. Era soldado. La mayoría de los soldados saben eso, todos los soldados saben eso. Tienen jefes y tienen subordinados, salvo los últimos, ¿no? En el ejército. Los soldados rasos no tienen todavía ningún subordinado, pero pronto subirán y así irán teniendo siempre jefes y subordinados. Y él sabía eso, sabía que se ordenaba y se hacía. A él le ordenaban y hacía, y entiende y aplica eso al asunto espiritual de Jesús, y es algo que sorprende al Señor. Por otro lado, existía una rivalidad, como ya dijimos, entre judíos y romanos. Unos a otros se descalificaban y consideraban inferiores. Pero este centurión, el del pasaje, no solo se porta bien con los judíos. Le dijeron a Jesús que les había construido una sinagoga, y ahora se acercaba a su maestro, un maestro judío. Eso me parece que es una expresión de fe muy importante, una expresión pura de fe. Seguramente tuvo que vencer todo su orgullo nacionalista, su soberbia de hombre exitoso y poderoso para acercarse a aquel humilde hijo del carpintero de Belén.
Acá en México, supongo que en toda Latinoamérica se usa así, se dice que hay personas que apenas les dan un tantito de autoridad, o sea, un cachito de autoridad tienen y se sienten Hitler, se sienten todopoderosos. Megalomanía, decimos en ocasiones cuando alguna persona tiene éxito o algo, ya bájate de tu ladrillo, ¿no? Porque se suben en su ego y parece que se creen dueños de todo. Este hombre era poderoso, era fundamental en el ejército de Roma. Tenía 100 soldados a su cargo que podían ir y hacer lo que él quisiera. Y tenía poder entonces. Sin embargo, lo vemos aquí humilde, acercándose a un humilde carpintero, a un humilde hijo de carpintero de Belén, a pedirle un favor. El día de hoy hay personas que su única razón, la única razón para no acercarse a Jesús, o la única razón para no escuchar el mensaje de Jesús, que les queremos predicar los cristianos evangélicos, es su orgullo. No quieren reconocer que estaban equivocados antes. Les pesa darse cuenta que su religión, cualquiera que ésta sea, no les puede salvar. De hecho, hay quienes se vuelven más religiosos cuando saben que nosotros hemos encontrado la verdad. Eso es un fenómeno muy curioso. En una familia determinada todos son, bueno, unos son ateos, otros ahora de la Santa Muerte, otros dicen que son católicos pero nunca van a la iglesia y así, hay de todo y nadie dice nada, no hay problema, todos conviven entre sí. Pero que uno de los miembros de esa familia se convierta al evangelio, se haga cristiano evangélico, y entonces sí hay problemas, y entonces sí lo empiezan a criticar todo, oh no, que tú esto, no puedes decir ninguna cosa que se enoja o algo, porque no, que eres cristiano, es burla. Pero algo interesante, aquellos que ni siquiera profesaban bien su religión, ni asistían a su comunidad, comienzan a hacerlo porque no quieren ser encontrados, digamos, en otro nivel con respecto al que se convirtió. Eso es muy típico. Pues aquí vemos a un hombre, como dijimos ayer, con muchas opciones, pudo haber tenido muchas opciones de religión, sin embargo lo vemos buscando a Jesús. Ahora, no perdamos de vista esto. Para usted y para mí Jesús es el Salvador, es el Hijo de Dios que se encarnó y vino a estar entre nosotros. Pero en ese momento de la historia, es probable que nadie sabe eso, o nadie ha llegado a esa conclusión, nadie ha llegado a esa convicción. Para el centurión seguramente era un gran maestro, o un maestro, a secas, un maestro del pueblo judío, un maestro al que se oía por ahí, que era diferente, que estaba predicando cosas diferentes y además que sanaba personas. Y él se acerca con esa fe en este hombre judío al que su nación desprecia y también un judío, parte de una nación que desprecia a su propia nación. Eso es atrevimiento. Pero mucha gente, insisto, su única razón que tienen para no acercarse a Dios, para no aceptar el Evangelio, es el orgullo. Qué triste situación. Es probable que la razón o el propósito de mucha gente es ganar un pleito religioso, es decir, tuve la razón yo, en lugar de considerar con seriedad la verdad. Porque, oiga, tiene que haber una verdad. Hay una verdad. Hay gente que piensa, todas las religiones son iguales. No puede ser. No puede ser porque cada religión, en sus fundamentos principales, descalifica a todas las demás. Entonces no puede ser. O todas las religiones están equivocadas, todas juntas están equivocadas, o una entre todas tiene la razón, pero todas la razón no puede ser. Y aquí vemos a un hombre buscando a alguien que sí, es la razón de ser, es la razón de vivir, es la razón de la salvación, Jesús. Sigamos el ejemplo de este gentil que supo someterse al verdadero poder de Dios en Jesús. Sigamos su ejemplo y sigamos y experimentemos la huella de la gracia de Dios en su vida, porque acuérdese lo que he dicho aquí, no exaltamos al ser humano, no es que vamos a decir, oh, qué hombre, cuánta fe tenía, qué bárbaro, alabado sea el centurión. No, cuánta gracia de Dios, cuánto amor de Dios que sembró en él fe, cuánto amor de Dios que su Santo Espíritu tocó el corazón de este hombre y le convenció de pecado, de justicia y de juicio, y le inundó de fe para poder creer y para acercarse a Jesús, porque Jesús mismo dijo, nadie puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Es decir, cuando usted y yo creemos en Dios, cuando usted y yo expresamos nuestra fe entregando nuestra vida a Jesucristo, es Dios obrando en nosotros. La única gracia que tuvimos es no detener al Señor, no rechazar su obra en nuestro corazón. Y este hombre fue eso lo que hizo. Sigamos su ejemplo, que supo someterse al verdadero poder de Dios en Jesús. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.